El capítulo 8 del segundo libro de Crónicas presenta a Salomón en la cúspide de su éxito, un reino consolidado, ciudades edificadas, comercio en expansión y un sistema religioso organizado alrededor del templo. A primera vista, es un retrato de orden, prosperidad y cumplimiento de promesas divinas. Sin embargo, bajo esta superficie emerge una tensión clave: el equilibrio entre logro externo y fidelidad interna. Desde una perspectiva del Evangelio, este capítulo revela una verdad profunda: la bendición material y el orden religioso no garantizan una relación transformadora con Dios. Aunque Salomón mantiene el culto conforme a la ley y respeta la santidad del templo, ya se perciben decisiones que anticipan una fe más estructural que relacional. Aquí es donde el mensaje apunta hacia algo mayor. El sistema de sacrificios, la organización sacerdotal y el templo mismo señalan la necesidad de una mediación perfecta que el ser humano no puede sostener por sí mismo. Esa necesidad encuentra su cumplimiento en Jesucristo, quien no solo perfecciona el culto, sino que establece una relación viva y directa con Dios. Este capítulo muestra el límite del éxito humano y religioso, preparando el terreno para el Evangelio. No basta con edificar para Dios, es necesario permanecer en Él. Perlas del segundo libro de Crónicas. Gracias te damos, bendito Dios, en este día. Que tu palabra, Señor, nos hable de tal forma en este día que nosotros podamos percibir, captar y aprender de ti. Tenemos sed de tu palabra. Aliméntanos y calma nuestra sed. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. El capítulo 8 del libro segundo de Crónicas nos habla de el éxito en su máxima expresión. Cuando Dios bendice abundantemente. Pero el éxito, las bendiciones también pueden tornarse en pruebas. Pueden tornarse en desafíos para ver si seguimos dependiendo de la fuente de nuestras bendiciones o empezamos a confiar en la bendición. Continuemos con nuestro estudio diario. Un capítulo cada día. Si usted se ha atrasado algún día, tiene ahí las grabaciones en la lista de reproducción. Puede usted acceder a ellas las veces que usted desee. Hasta la fecha están publicados desde el capítulo 1 del libro de Salmos hasta este día. Unos días, unas semanas más, y habremos dado toda la vuelta de la Biblia cuando terminemos el capítulo 42 del libro de Job. Continuemos con nuestro estudio. Sigamos invitando, animando, motivando a las personas. Oremos los unos por los otros, para que las bendiciones del Señor sean una invitación a acercarnos más a Él. El objetivo de este capítulo es analizar cómo la consolidación política, económica y religiosa del reino de Salomón refleja un modelo de liderazgo organizado y próspero, pero a la vez expone la necesidad de que toda la estructura externa esté sostenida por una fidelidad espiritual auténtica. El desafío hoy en día para nosotros es los programas de los cuales participamos o los programas que organizamos como líderes. ¿Nos acercan a Dios o nos están alejando de Dios?
nos vuelven cada vez más dependientes de Dios o cada vez más dependientes de nosotros mismos. Objetivos específicos. 1. Examinar la estrategia de expansión y fortificación del reino, versículos 1 al 6, identificando principios de administración, planificación y control territorial. 2. Evaluar la política laboral y social de Salomón, versículos 7 al 10, considerando sus implicaciones éticas, culturales y teológicas. 3. Analizar la organización del culto y la centralidad del templo, versículos 11 al 16, destacando la importancia del orden espiritual conforme a la ley. 4. Interpretar el desarrollo económico y comercial del reino, versículos 17 y 18, reconociendo su relación con alianzas estratégicas y dependencia externa. Y 5. Reflexionar sobre la tensión entre el éxito externo y la fidelidad interna, identificando lecciones aplicables para el liderazgo espiritual y la vida de fe. Temas principales del capítulo. 1. Consolidación y expansión del reino. Salomón fortalece su dominio mediante la reconstrucción de ciudades, la expansión territorial y el control estratégico de rutas clave. El liderazgo eficaz requiere planificación, visión y ejecución estructurada. 2. Organización laboral y estructura social. Se establece una clara diferenciación entre israelitas y pueblos sometidos, asignando funciones específicas dentro del reino. La administración del poder revela tanto capacidad organizativa como desafíos éticos morales. 3. Orden espiritual y centralidad del templo. El culto se regula conforme a la ley y se mantiene la santidad mediante decisiones como la separación de lo profano. La vida espiritual necesita orden, disciplina y coherencia con los principios divinos. 4. Liderazgo administrativo y delegación. Salomón establece oficiales, supervisores y estructuras jerárquicas eficientes. Un liderazgo sólido se apoya en delegación efectiva y sistemas bien definidos. Y 5. Expansión económica y alianzas estratégicas. El desarrollo comercial, especialmente marítimo, impulsa la prosperidad del reino mediante asociaciones internacionales. La prosperidad puede ser una bendición, pero también un punto de riesgo si desplaza la dependencia de Dios. Este capítulo integra 3 ejes: el poder, lo político; orden, lo espiritual; y prosperidad, lo económico, mostrando que el verdadero desafío no es alcanzarlos, sino sostenerlos, pero con fidelidad. Casos psicológicos en este capítulo. Vamos a ver en esta ocasión 4 casos psicológicos. 1. Liderazgo de alto rendimiento con riesgo de sobrecontrol, Salomón. Y este caso psicológico está dirigido especialmente a todos aquellos que de una u otra forma ejercen el liderazgo. El primer liderazgo que encontramos nosotros es el del padre y la madre. El liderazgo también está referido a lo espiritual, lo religioso, laboral, en el ámbito donde usted se desenvuelva. Perfil de liderazgo altamente estructurado, orientado a resultados con tendencia a centralizar decisiones. Aquí estamos hablando de un liderazgo exitoso, efectivo, como fue el de Salomón, pero hay el riesgo de sobrecontrol. ¿Cómo darnos cuenta de si estamos en peligro del sobrecontrol?
Hay que prestar atención a la necesidad de control y supervisión constante. Ese es un indicador. Otro, enfoque predominante en logros visibles, construcción, expansión. Y un tercer indicador, la delegación funcional, pero no necesariamente relacional. Este caso, el riesgo de sobrecontrol, suele vincularse a esquemas de hiperresponsabilidad. O sea, no es simplemente ser responsable, sino hiperresponsabilidad. Puede derivar este mal en fatiga decisional, rigidez cognitiva y desconexión emocional. El liderazgo efectivo integra eficiencia más regulación emocional más valores, pero en este caso, en el riesgo de sobrecontrol, se va obviando ellos. Por esa razón debiéramos implementar pausas de regulación. Hay que tratar siempre de entender el porqué de lo que hacemos. Evaluar nuestras decisiones con preguntas de valores. ¿Esto honra mis principios o solo mi rendimiento? Fortalecer la delegación con confianza, no solo con supervisión. Ir delegando responsabilidades para no caer en ello. Hay que prestar atención. Lamentablemente hay muchos líderes que han caído en el sobrecontrol. Sobre todo hay iglesias donde hay ancianos que creen que tienen la última palabra. Hay ancianos que creen que son dueños de la iglesia. El riesgo del sobrecontrol. Segundo caso, disonancia ética en la gestión del poder, trabajo forzado. Obligar a las personas a hacer algo. Y sobre todo, debiéramos entender nosotros y desterrar del todo el pensamiento de pretender obligar a las personas, sean nuestros hijos o quienes fueran, de obligarlos a servir a Dios. ¿Cuál es la descripción clínica de este caso? Una justificación de prácticas cuestionables en función de objetivos mayores. ¿Sabe usted que en el nombre de Dios a cuánta gente se ha matado? ¿Sabe usted que en el nombre de Dios a cuánta gente se ha maltratado? Algunos indicadores para darnos cuenta si estamos o no estamos en este problema de la disonancia ética en la gestión del poder. Primero, la racionalización. Uno empieza a preguntarse, ¿es necesario hacer esto por el bien del reino? Un segundo indicador, la diferenciación marcada entre nosotros y ellos. Nosotros somos, como dicen algunos, nosotros conocemos, nosotros entendemos, nosotros sabemos lo que dice la Biblia. Ustedes no. Ustedes hagan lo que nosotros decimos. Un tercer punto, la posible insensibilización progresiva. Te vas insensibilizando. Salomón sometió a los que no eran israelitas, pero con el tiempo también los israelitas se vieron sometidos. La disonancia cognitiva aparece cuando nuestras acciones y nuestros valores no coinciden. El cerebro reduce la atención justificando la conducta, la racionalización. A largo plazo esto erosiona la integridad moral. ¿Cómo hacer frente a este problema? Hay que identificar inconsistencias entre nuestros valores morales con nuestras acciones. Hay que revisar eso constantemente. Hay que practicar la autoevaluación ética periódica. Hay que examinarnos a nosotros mismos. Tercer caso, espiritualidad estructurada versus relación viva con Dios. Este es otro caso que encontramos aquí en este capítulo y que debiera llamarnos la atención. Miren, la vida de Salomón es como si fuera una clarinada de alerta. ¿Cómo es que después de tenerlo todo en la relación con Dios, la revelación especial de Dios, la prosperidad, todo, se puede llegar a la apostasía? Y esa apostasía no llegó de la noche a la mañana.
En este capítulo se nos habla de una espiritualidad bien estructurada. Pero en el mismo capítulo se nos habla de que Salomón decide sacar a la hija del faraón, que era su esposa, de la ciudad de David. ¿Por qué lo decide sacar? ¿No? El hecho mismo de que dice de que el lugar donde ha estado el arca de Dios no puede ser pisoteado, profanado, nos habla mucho, ¿no? Dice el versículo 11, donde ha entrado el arca de Jehová, esas tierras son sagradas. Con seguridad que ya la hija del faraón lo hacía públicamente. ¿Qué? Sus prácticas, lo que ella sabía, la adoración de sus dioses y todo ello. Entonces, hay algunos indicadores aquí entre la práctica religiosa correcta en forma, pero con riesgo de ritualismo. Cumplimiento externo de normas sin evidencia de transformación interna. Enfoque de orden, sistema y deber, enfocados ahí en el orden. Posible desconexión emocional y racional y relacional con la fe. Y aquí un caso típico que tenemos es, hay personas que se entregan tanto en la ejecución de programas que pierden de vista la adoración. Y como que esos programas se convirtieron en programas seculares. No perdamos de vista la relación viva con Dios. Por esa razón hay que diferenciar entre religiosidad extrínseca, solamente cumplir normas, y la intrínseca, que tiene que ver con la relación viva con Dios. Eso hay que irlo revisando. La fe saludable integra la parte pensante, la cognición, la emoción y la conducta, todas las áreas de nuestra vida. No te sumerjas solo en los programas. Nunca pierdas de vista la adoración. Entonces, debiéramos nosotros separar espacios de reflexión. Al final, si tú eres un líder y estás encargado de la organización de algún programa, siempre reflexiona. ¿Hoy adoré o no adoré? Pregúntate. 4. Dependencia del éxito y validación externa, la prosperidad económica. Hay una asociación entre valor personal y logros materiales. Cuanto más tengo, valgo más. Y esa es una línea de pensamiento muy actual. ¿Cómo darnos cuenta si estamos o no inmersos en este caso? Primero, hay una búsqueda constante de expansión y resultados. Quiero más, quiero más. Hay personas que ganan buen sueldo, pero sienten que quieren más y quieren seguir ganando más dinero. Otro indicador, el refuerzo de identidad basado en éxito económico. Valgo según cuánto tengo. El riesgo de ansiedad ante pérdida o estancamiento. Si hay pérdida, si hay estancamiento, empiezo a llenarme de ansiedad. El refuerzo externo activa circuitos de recompensa, como la dopamina, generando una conducta adictiva al logro. Logro algo, pero quiero más, quiero más. Miren, no estoy hablando del hecho de volvernos conformistas. Estoy hablando del hecho de que ya el éxito se vuelve algo compulsivo, algo obsesivo. Estamos llamados a ser cabeza, estamos llamados a la prosperidad, pero ello no debe volverse obsesivo. Puede aparecer el fenómeno de la adaptación hedónica. El éxito deja de satisfacer. Conseguí un tiempo, lo disfruto y después deja de satisfacer. Ya quiero más y quiero más. Miren, y un tercer indicador, el bienestar sostenible, requiere anclajes internos. Por eso debiéramos practicar siempre la gratitud intencional. Agradecer a Dios por todo lo que nos da. Regular nuestras metas e incluir objetivos. Establecer la identidad basada en valores, no en resultados. Estos 4 casos revelan un patrón. Éxito externo con tensiones internas no resueltas. Desde la psicología esto muestra que el funcionamiento óptimo no depende
solo de la eficacia conductual, sino de la coherencia entre la mente, valores y acciones. Recuérdenlo. Si usted desea o usted necesita los servicios de un psicólogo, puede comunicarse conmigo. Allí tiene el número de WhatsApp y nos ponemos de acuerdo para programar una sesión. Las sesiones son 100% virtuales. Ingresemos ahora al estudio versículo a versículo. Después de 20 años han transcurrido, ¿no?, durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa. 20 años. También en ese lapso de tiempo edificó Salomón las ciudades que Hiram le había dado y estableció en ellas a los hijos de Israel. Salomón reconstruye ciudades que le había dado Hiram. Aquí se nos muestra una administración territorial activa y recuperación estratégica. Indica una cooperación internacional. Hay una relación con el rey de Tiro, Hiram, pero con control final de parte de Salomón. ¿Qué podemos aprender de estos dos primeros versículos? Dios espera una mayordomía responsable de los recursos y oportunidades recibidos. No basta recibir bendiciones, hay que administrarlas y desarrollarlas. Hasta aquí, todo bien. Luego, después vino Salomón a Hamá de Soba y la tomó. Interesante este versículo. Hay una expansión hacia el norte, fortaleciendo rutas comerciales y militares. Cumple el ideal del dominio davídico, la seguridad nacional. El crecimiento debe estar acompañado de propósito claro, no solo expansión por ambición. Hay personas que hoy en día quieren estudiar y ya seguir una maestría, ya seguir una segunda especialización, ya seguir otra maestría, ya seguir un doctorado, un tercer doctorado. Pero ¿cuál es el propósito? Siempre pregúntate, ¿cuál es el propósito? ¿Mm? Lo mismo, hay personas que trabajan, tienen un trabajo, 2 trabajos, 3 trabajos. ¿Cuál es el propósito? Y edificó a Tadmor en el desierto y todas las ciudades de aprovisionamiento que edificó en Hamat. Tadmor, otras versiones lo llaman Palmira, era clave en el comercio del desierto. Las ciudades de almacenamiento revelan planificación económica y avanzada. Esto es como tener un presupuesto. La previsión es un principio bíblico. Anticipar y planificar evita crisis futuras. Manejar un presupuesto dentro de la familia es vital. No debiera de haber una familia que no tenga un presupuesto, saber en qué gasta y saber cuánto gana. Mis ingresos y mis egresos no deben ser distintos. El ingreso por lo menos debiera ser igual al egreso, si es que no, un poco más. Pero lamentablemente en las familias que no tienen un aprovisionamiento, sucede que los gastos son mayores a los egresos y están constantemente en problemas económicos. Ciudades de aprovisionamiento, planificación. Asimismo reedificó a Bet-Orón la de arriba y a Bet-Orón la de abajo, ciudades fortificadas con muros, puertas y barras. Tiempo después, ¿no es cierto?, encontramos una vez más a estas ciudades Bet-Orón. Y a Baalat y a todas las ciudades de provisiones que Salomón tenía. También todas las ciudades de los carros y las de la gente de a caballo y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su dominio. Aquí ya encontramos cierta disonancia. Reedificación de las ciudades, Bet-Orón alto y bajo. Hasta ahí no hay problema. Eran puntos militares críticos, la seguridad. Hay un refuerzo de la estructura defensiva y logística del reino, pero en esta estructura logística viene el problema. Dice, todas las ciudades de los carros y las de la gente de a caballo. Imagínense ustedes cuánto se necesitaba para mantener estas ciudades. Ciudades de los carros.
No eran simplemente un lugar destinado para los carros y los caballos, eran ciudades. Y aquí vamos encontrando ya cierta tensión, porque cuando lleguemos a la parte, ya hemos visto en la parte de Reyes, esa discrepancia o la rebelión de las 10 tribus del norte se da porque ellos reclaman que se les alivie la carga. Salomón quería más y más, quería oro, como vamos a ver en este mismo capítulo, pero también sus gastos fueron subiendo y subiendo. La vida requiere límites y estructuras sólidas para sostener el crecimiento. Y tenemos que ver dentro de nuestra vida cómo son nuestros gastos en función a qué gastamos, para qué y por qué gastamos. Y a todo el pueblo que había quedado de los heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos que no eran de Israel, a los hijos de los que habían quedado en la tierra después de ellos, ¿no?, a los cuales los hijos de Israel no destruyeron del todo, hizo Salomón tributarios hasta hoy. Se empieza a implementar el trabajo forzado de pueblos no destruidos. Aquí encontramos otra tensión. Salomón en la dedicación del templo lo hace también a nombre de los extranjeros. Imagínense esos extranjeros sometidos a los trabajos forzados. ¿Cómo podrían pensar en el Dios de Israel? ¿Qué concepto tendrían de ese Dios de Israel? ¿Se da cuenta? El éxito no debe construirse sobre prácticas injustas. Debemos evaluar siempre, ¿mis logros respetan o no respetan la dignidad de otros? Algunos siguen aquella frase de, no importa sobre quién pase, lo importante es que logre mis metas. No, no es a costa de. Siempre debiéramos respetar a las personas. Ahí encontramos ya una segunda tensión. ¿Se da cuenta? La apostasía no llega de la noche a la mañana. Hay ciertos indicadores que se van manifestando. Pero de los hijos de Israel no puso Salomón siervos en su obra, porque eran hombres de guerra y sus oficiales y sus capitanes y comandantes de sus carros y su gente de a caballo. Al principio esto fue así. Israel no era esclavizado, ocupa roles militares y administrativos, se mantiene la identidad de pueblo escogido. Y aquí encontramos también esa separación ya entre un pueblo que se considera muy especial y los otros no. Israel fue llamado para ser luz de las naciones, y eso lo podemos leer en Isaías 42, 6 y 49, 6. Luz de las naciones. Deuteronomio mismo dice, ¿para qué fue llamado Israel? Fue llamado para ser luz. Pero empieza ya otra tensión, la separación entre tú sí, tú no. Y tenía Salomón 250 gobernadores principales, los cuales mandaban sobre aquella gente. Hay una organización jerárquica eficiente, una delegación estructurada del poder. El liderazgo sano implica delegar y supervisar sin microgestión, sin estar enmendando la plana a quienes hemos delegado. Versículo 11. Aquí encontramos una tensión un poco más fuerte. Y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado para ella. ¿Y cuál es el argumento? Miren, dice, porque dijo, mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. ¿Por qué su mujer no podía vivir en ese lugar donde había estado el arca de Israel, pero las demás personas sí? Recuerden los usos y costumbres de las mujeres de Salomón. Ellas nunca abandonaron sus usos y costumbres. Entonces Salomón empieza a ver aquí un problema. ¿Cuál es la solución? Hay que construirle una casa.
vamos a construir una casa, y construye una casa para la hija de Faraón, que fue la primera esposa de Salomón. Entonces Salomón reconoce que los lugares donde estuvo el arca son santos. Intenta separar lo santo de lo profano. El matrimonio con la hija de Faraón ya implicaba compromiso previo. ¿Se da cuenta? Hay indicadores, hay tensiones entre la fidelidad a Dios y hacer lo que yo quiero. No basta corregir efectos, hay que evaluar decisiones desde el origen. Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés en los días de reposo, en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes, 3 veces en el año, esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos, las 3 fiestas nacionales. Se restaura el culto según como Dios lo había establecido por medio de Moisés. Y aquí se enfatiza una obediencia, pero aquí hay que prestar atención. ¿Esta obediencia solo es ritual o es una obediencia de corazón? Es una obediencia por amor. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y lamentablemente los frutos ya hablaban de una obediencia ritual. Y cuestiona tu participación en los cultos de adoración. ¿Es una participación solo ritual o es por amor? Aquí se apunta al sistema sacrificial. La obediencia requiere constancia y disciplina espiritual. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme a lo ordenado por David su padre, y los levitas en sus cargos para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes, cada cosa en su día, asimismo los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. David había establecido todo el sistema, la organización, el ministerio de cada sacerdote, de los levitas, de todos. Cada uno ya sabía qué hacer. Y esa organización lo hizo David pensando en el templo. Ahora que el templo ya entró en funcionamiento, entonces Salomón dijo, pues bien, llegó el día y cada quien a brindar servicio como David lo estableció. Y no se apartaron del mandamiento del rey en cuanto a los sacerdotes y los levitas y los tesoros y todo negocio. Sigue el orden establecido por David, se respeta la estructura de adoración continua. La vida espiritual florece en orden y comunidad, no en improvisación constante. Eso hay que tenerlo claro en las iglesias a donde usted asiste o usted lidera. Orden y comunidad. Pero ese orden y comunidad que no sea simplemente ritualista, sino esté movido por amor. Porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová hasta que fue terminada, hasta que la casa de Jehová fue acabada totalmente. Se marca la culminación de una etapa, el templo completamente funcional, el centro espiritual consolidado. Pero terminar lo que se empieza refleja integridad y perseverancia. Siempre acostúmbrate a terminar lo que inicias. Y por esa razón, antes de iniciar algo, piénsalo bien, evalúa los pros y los contras, pero nunca dejes inconcluso las cosas. Jesús mismo habló sobre esto de terminar. Cuando habla acerca de los que quieren edificar una torre y lo hacen sin ver el presupuesto. Y dice, eso no es bueno, hay que ver el presupuesto para empezar y terminar. Entonces Salomón fue a Esión-Geber y a Elot y a la costa del mar en la tierra de Edom. El acceso al Mar Rojo lo encontramos aquí. Hay una apertura al comercio marítimo, hay una expansión económica estratégica. Aquí la lección, ¿cuál es para nosotros? Hay que aprovechar las oportunidades, requiere visión y disposición para innovar. Las oportunidades hay que aprovecharlas.
porque Hiram le había enviado naves por mano de sus siervos y marineros diestros en el mar, los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir y tomaron de allá 450 talentos de oro y los trajeron al rey Salomón. Hay una importación de oro en abundancia con ayuda de Hiram, rey de Tiro. La prosperidad internacional, pero con dependencia externa. La prosperidad es legítima. Dios nos ha llamado a ser cabeza. Personajes como el mismo David, como Job, Jacob, Abraham, fueron muy ricos, muy ricos. La prosperidad es legítima, pero debe mantenerse bajo prioridades espirituales. Este capítulo nos muestra un patrón progresivo. Expansión y control, versículos 1 al 6. Organización social, versículos 7 al 10. Orden espiritual, versículos 11 al 16. Y prosperidad económica, versículos del 17 al 18. Segunda de Crónicas revela que el éxito integral requiere 3 dimensiones en equilibrio: estructura externa, organización, coherencia ético-moral, justicia, fidelidad espiritual, relación con Dios. Cuando una de estas falla, el sistema completo se vuelve vulnerable, aunque externamente parezca sólido. Y eso es lo que sucedió en el gobierno de Salomón. Una de las estructuras falló. Uno de esos ejes falló. Pero eso lo vamos a ver en los capítulos que vienen. Cerramos nuestro estudio con 6 perlas. 1. La bendición requiere administración. Lo que Dios entrega debe ser gestionado con responsabilidad, no solo disfrutado. 2. El crecimiento necesita dirección, no solo expansión. Crecer sin propósito puede llevar al desorden. El verdadero progreso es intencional. 3. El éxito puede ocultar tensiones éticas. No todo lo que funciona es correcto. El liderazgo debe sostenerse en justicia, no solo en resultados. 4. La santidad exige separación constante. La vida espiritual saludable distingue entre lo que edifica y lo que compromete. 5. El orden espiritual sostiene la vida de fe. La disciplina espiritual no limita, sino que protege y fortalece la relación con Dios. Y 6. La prosperidad es una prueba, no solo una bendición. El éxito material revela dónde está realmente anclado el corazón. Este capítulo muestra un reino fuerte por fuera, pero con señales internas que requieren atención. Y eso hay que verlo en nuestra vida. La vida no se mide solo por lo que se construye, sino por lo que sostiene lo construido. Cuando la organización, el éxito y la espiritualidad no están alineados, el avance puede convertirse en el inicio del desgaste. La clave no es solo prosperar, sino permanecer fiel en medio de la prosperidad. Que Dios te bendiga.